Stanley Steele, Michael Myers, dos nombres unidos por una sola noche. El automóvil se detuvo frente a la casa. El motor se apagó. El silencio regresó. Stanley esperaba del otro lado de la puerta. El pomo comenzó a girar. En ese instante, su mente se cerró. No hubo miedo, no hubo pensamiento. Cuando Susie entró, una mano tapó su boca. El cuchillo descendió. Una vez fue suficiente. Luego subió las escaleras. Su padre no despertó. Su madre no tuvo oportunidad. Esa noche, Stanley Steele dejó de ser un niño y el mundo conocería, años después, al mismo mal con otro nombre: Michael Myers. Sean todos bienvenidos a una edición más de El Periódico del Horror. Hoy conocerás la inquietante historia real que inspiró una de tus películas favoritas. Existe algo profundamente inquietante en los asesinos seriales. No es solo el horror de lo que hacen, sino la atracción silenciosa que ejercen, una fuerza oscura que empuja a miles de personas a mirar de frente actos que jamás deberían ser contemplados. Algunos psicólogos sostienen que cuanto más vulnerable sería alguien ante ellos, más perturbador resulta su magnetismo, como si la mente reconociera el peligro y aún así no pudiera apartar la mirada. La violencia, observada sin filtros, no solo destruye cuerpos, se infiltra en la conciencia. Y cuando esa fascinación alcanza cierto punto, la realidad deja de ser suficiente. Por eso nacen los monstruos de la ficción. Antes de continuar, recuerda suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Hazlo ahora o el próximo titular podría estar escrito con tu sangre. Figuras creadas para contener lo que no podemos explicar. Entre todos ellos, uno destaca por encima del resto: un rostro inmóvil, una máscara sin expresión. Michael Myers. Desde su creación por John Carpenter, Halloween ha resistido el paso del tiempo como pocas franquicias lo han hecho. No porque innove, sino porque toca algo primitivo, algo enterrado en la memoria colectiva. Myers no envejece, no razona, no se detiene, y por eso sigue habitando los miedos de generación tras generación. Pero hay una pregunta que rara vez se formula en voz alta: ¿y si ese mal no nació del todo en la ficción? Con el paso de los años han surgido versiones, rumores persistentes y documentos fragmentarios que señalan a un nombre casi borrado por la historia: Stanley Steele, un niño marcado desde su nacimiento, cuya vida en las primeras décadas del siglo XX habría encarnado una forma temprana, cruda y real del mal absoluto. Un posible antecedente humano del arquetipo que más tarde el cine convertiría en mito. Su rastro es tenue, casi inexistente, pero algunos datos sobrevivieron. Michael Myers es descrito como una entidad imparable. Posee una fuerza que desafía lo humano, una necesidad compulsiva de matar sin lógica aparente y una resistencia física que roza lo imposible. Rasgos que a primera vista parecen incompatibles con cualquier origen real. Y sin embargo, ahí comienza la historia. El punto de partida no es un crimen ni una masacre. Es un hospital estadounidense
en octubre de 1912. Un lugar común, rutinario, indistinguible de tantos otros, hasta que una cadena de decisiones humanas, una de ellas profundamente irresponsable, sembraría una tragedia invisible. 2 recién nacidos llegan al mundo con apenas minutos de diferencia. Uno de ellos es el hijo largamente esperado de un matrimonio apellidado Stiers. Un nacimiento celebrado, un niño que llegaba para completar una familia. Del otro bebé no quedó nada registrado, ni identidad, ni procedencia, ni historia. Un vacío administrativo que, aunque frecuente en hospitales de la época, aquí tendría consecuencias irreversibles. Entre ambos partos, una figura clave, una enfermera identificada en los registros como Cindy o Silvia, dependiendo de la fuente. Su nombre fluctúa, como también lo hacen las versiones de lo ocurrido. Lo único constante es que, por razones que jamás pudieron esclarecerse, su intervención marcaría el destino de esos niños desde el primer instante de vida. Y quizá, sin saberlo, también el nacimiento de una de las sombras más persistentes del horror moderno. En algún punto, quizá empujada por un desequilibrio apenas perceptible, la enfermera tomó una decisión imposible de deshacer. Un acto silencioso, un gesto breve, cambió a los recién nacidos de lugar. Nadie lo advirtió. No hubo alarmas ni sospechas. Las madres fueron dadas de alta y regresaron a sus hogares llevando en brazos a un hijo que no les pertenecía. Una de ellas con el bebé de la otra. Nunca se supo cuál de las 2 familias fue la primera en notar que algo no encajaba. Solo se sabe que, al día siguiente, fue la familia Stiers la que regresó al hospital con una certeza imposible de ignorar. El niño que les habían entregado no era el suyo. No había margen para el error. En aquellos días, solo 2 bebés habían nacido en esa institución. Lo que parecía una confusión administrativa dio paso a una investigación formal. Bajo la presión directa de las autoridades del hospital, la enfermera, conocida como Cindy, terminó confesando. Aún así, el caso habría podido resolverse con una simple destitución, de no ser por una circunstancia devastadora. La familia que se había marchado con el hijo biológico de los Stiers sufrió un accidente automovilístico mientras se dirigía nuevamente al hospital para presentar su propio reclamo. El niño falleció en el choque. Ese hecho lo cambió todo. Los detalles posteriores nunca quedaron del todo claros. Existen vacíos, versiones contradictorias, silencios administrativos. Todo indica que, para evitar consecuencias legales más profundas, el hospital encontró la forma de alterar documentos y permitir que los Stiers conservaran al bebé que ya estaba con ellos. Fue una solución incompleta, forzada, artificial. Nada podía compensar la pérdida del hijo legítimo. Aún así, los Stiers decidieron seguir adelante, intentarlo. Pero pronto comprendieron que el duelo no se negocia. La ausencia del niño muerto se convirtió en una presencia constante, interponiéndose entre ellos y el bebé que habían recibido. La tristeza derivó en algo más oscuro, una depresión profunda y una única vía de escape: el alcohol. El tiempo avanzó, pero el vínculo nunca se formó. El niño conservó el nombre de su hijo fallecido, Stanley Stiers, un nombre cargado de expectativas imposibles y resentimiento acumulado. Cuando dejó de ser un bebé y comenzó a caminar, su vida se transformó en un recorrido constante de castigos.
Cualquier pretexto bastaba. Ir a la cama sin comer, ser encerrado en el sótano, recibir golpes de cinturón. Sumidos en el alcohol, el matrimonio Steers no encontraba otra forma de expulsar su frustración que descargándola sobre Stanley. El niño se convirtió en el recipiente de todo aquello que no podían procesar, hasta que ocurrió algo inesperado. La señora Steers quedó embarazada nuevamente, esta vez de un hijo legítimo, una hija. La llamaron Susie. Por ella abandonaron el alcohol, por ella reorganizaron su vida, se entregaron por completo a su cuidado. Todo fue distinto, radicalmente distinto. Stanley quedó relegado, casi borrado de la dinámica familiar, pero no del todo. Los castigos continuaron. Si Susie lloraba, la culpa era de Stanley. Si se caía, también. Cada contratiempo encontraba en él un responsable y con cada acusación un castigo. Así transcurrieron los años. En una casa donde el amor estaba reservado para una sola niña y el resentimiento tenía un único destinatario. Cuando Susie fue creciendo, lo hizo dentro de una lógica torcida. En aquella casa, señalar y castigar a Stanley no solo estaba permitido, era el mecanismo natural para resolver cualquier conflicto. Para ella, culpar a su hermano no era crueldad, era costumbre, una regla no escrita que había aprendido desde pequeña. Ese mismo patrón se trasladó a la escuela. Sus compañeras entendieron rápido que reírse de Stanley no traía consecuencias. Al contrario, era alentado. Mientras ellas se burlaban, él permanecía en silencio, cabizbajo, aprendiendo a fuerza de golpes y humillaciones que lo mejor era desaparecer de los problemas antes de que éstos lo encontraran. Pero algo estaba a punto de romperse, algo que nadie imaginó. La fecha exacta quedó marcada para siempre, la noche de Halloween de 1923. Stanley tenía 11 años. Nunca celebraba su cumpleaños, no porque no quisiera, sino porque nunca fue una opción. Supo que esa tradición existía recién cuando nació Susie. En cambio, Halloween era distinto. Halloween era de todos. El vecindario se transformaba, las casas se llenaban de decoraciones, los adultos parecían más amables y los niños, disfrazados, recorrían las calles regresando con los bolsillos llenos de dulces. Para Stanley, aquello representaba algo más que una fiesta. Era la posibilidad, aunque fuera por una noche, de sentirse como los demás. Quería salir, quería jugar, quería pedir dulces puerta por puerta. Reunió el valor y pidió permiso. Creyó, por un momento, que esta vez sería diferente. Durante todo el año había trabajado sin descanso, cortando el césped, limpiando la casa, lavando el automóvil de su padre. En su mente infantil, aquello debía significar algo. Pensó que se lo había ganado, pero la respuesta fue peor de lo que imaginaba. No solo le negaron el permiso de forma absoluta, sino que aquel 31 de octubre de 1923 lo trataron con una dureza inédita, como si ese deseo hubiera sido una provocación imperdonable. Le ordenaron que se encerrara en su habitación y que no saliera hasta el día siguiente. Susie, en cambio, sí salió. Se fue a celebrar con sus amigas, bajo la promesa de que el padre de una de ellas la llevaría de regreso en automóvil. Mientras ella recorría el pueblo riendo, Stanley permanecía encerrado, solo, escuchando a lo lejos el eco de una fiesta que nunca sería suya.
Esa noche ocurrió algo distinto. Por primera vez, Stanley no aceptó la injusticia en silencio. Los años de maltrato comenzaron a superponerse en su mente, uno sobre otro, como capas de presión. El resentimiento creció, se compactó, hasta que una idea nueva, desconocida, ocupó todo su pensamiento: la idea de la venganza. La noche avanzó. Sus padres, tranquilos al saber que Susie estaba a salvo, se fueron a dormir. Cuando Stanley estuvo seguro de que no lo escucharían, abrió la puerta de su habitación, bajó las escaleras, entró a la cocina, abrió un cajón, tomó un cuchillo, se colocó detrás de la puerta de entrada y esperó. Durante una hora entera permaneció allí, inmóvil, escuchando su propia respiración, hasta que finalmente oyó un automóvil detenerse frente a la casa, una puerta que se cerraba, voces, el motor alejándose. El pomo comenzó a girar. Susie había vuelto. La niña no tuvo tiempo de gritar. Stanley le tapó la boca y la apuñaló. Después subió las escaleras. Su padre fue el primero. No llegó a despertar. Su madre intentó defenderse, pero en la oscuridad no tuvo oportunidad frente a la furia desatada de su hijo. Luego, Stanley salió de la casa. No para huir. Salió para hacer exactamente lo que había deseado desde el principio: recorrer el vecindario, pedir dulces, tocar puertas. Su ropa manchada de sangre y el cuchillo que llevaba consigo no despertaron sospechas alguna en Halloween. Aquella noche todo parecía permitido, pero su recorrido aún no había terminado. La noche de horror seguía. En uno de los parques del vecindario, Stanley se detuvo. Allí había un grupo de niños. Entre ellos reconoció algunos rostros. Eran los mismos que, junto a Susie, se burlaban de él en la escuela. No fue un encuentro casual. Para él, fue un reconocimiento silencioso. Atacó. Logró asesinar a varios niños e hirió a otros antes de que alguien pudiera reaccionar. Los gritos se propagaron con rapidez. El pánico corrió de casa en casa. En cuestión de minutos, el vecindario entero estaba en alerta y la policía comenzó a desplegarse por las calles en busca del atacante. No tuvieron que buscar demasiado. Encontraron a Stanley en otro parque cercano. Estaba sentado en uno de los juegos infantiles, balanceándose suavemente en una hamaca. Tranquilo, masticando los dulces que había recolectado durante la noche. No intentó huir, no mostró resistencia. Parecía ajeno al caos que había provocado. Fue arrestado y llevado a juicio. La evaluación psiquiátrica concluyó que debía ser internado en un hospital psiquiátrico. Allí fue sometido a tratamientos de los que no han quedado registros oficiales. Sin embargo, los testimonios coinciden en algo inquietante. Los psiquiatras no lograban comprenderlo. Stanley no presentaba una patología clara. No encajaba en el perfil de un psicópata. Comprendía la gravedad de sus actos, pero jamás mostró el más mínimo signo de arrepentimiento. Su sola presencia comenzaba a inquietar a quienes lo rodeaban. Entre el personal empezó a circular una frase perturbadora: no era un hombre malo, era el mal mismo. Permaneció internado durante 13 años. Durante ese tiempo creció, se transformó en un hombre enorme, 1,94 metros de altura, casi 120 kilogramos de peso. Aún así, no causó problemas. Permanecía en silencio, observando, soportando, hasta que todo cambió. 2 guardias, hombres mayores, acostumbrados a humillar y golpear a los internos como forma de diversión, comenzaron a hostigarlo. Stanley lo toleró durante un tiempo, como si no sintiera los golpes,
como si no comprendiera los insultos, hasta que un día cualquiera algo se quebró. La enorme figura de Stanley no tuvo dificultad alguna en quitarles la vida a ambos guardias usando únicamente sus manos. Fue rápido, brutal, definitivo. En cuestión de segundos, decidió huir de la institución. La alarma se activó de inmediato. Patrulleros rodearon el lugar, especialmente el estacionamiento, el único punto por donde una fuga era posible. Minutos después, Stanley salió a campo abierto. No respondió a las advertencias. Ignoró los gritos de alto. Entonces, la policía abrió fuego. Y es en ese instante donde la historia comienza a deslizarse hacia el territorio de la leyenda. Porque, según los relatos, los disparos no lograron derribarlo. Ni siquiera eso fue suficiente para detenerlo. Los disparos no lograron frenar su avance. Stanley continuó caminando, imperturbable, como si el daño físico no tuviera efecto alguno sobre él. La línea entre lo humano y lo imposible comenzaba a desdibujarse ante los ojos de quienes intentaban detenerlo. En un momento, se inclinó junto a un automóvil estacionado. No hubo tensión visible en su cuerpo, ningún gesto de esfuerzo. Simplemente lo levantó y lo volcó. Luego lo empujó contra la barricada improvisada de patrulleros, obligando a los policías a retroceder, superados por una fuerza que ya no podían comprender ni controlar. El desconcierto fue total. Nadie sabía cómo detenerlo. Según los relatos que han sobrevivido, Stanley logró escapar. Se perdió en la oscuridad de la noche y nunca volvió a ser visto. No hubo rastro, no hubo capturas, no hubo respuestas, solo quedó la historia. Pero es justo aquí donde aparece el detalle que cambia por completo la lectura de esta historia. El dato que pocos conocen, aquello que no suele contarse. Tras investigaciones profundas y conversaciones con personas muy cercanas a los hechos, surge una versión inquietante, una que reordena todo lo anterior bajo una luz distinta. Según estas fuentes, el intercambio de los bebés no habría sido únicamente el resultado de un acto aislado de una enfermera perturbada. Se afirma que los padres del niño que más tarde sería asociado con Michael Myers habrían estado involucrados desde el principio, que aquel cambio no fue un error, sino un acto previamente acordado. Incluso se sostiene que habrían pagado a la enfermera para llevarlo a cabo. La pregunta es inevitable. ¿Por qué unos padres querrían intercambiar a su propio hijo? Según la información, cuando el niño nació, presentaba deformidades visibles. Hoy, a la luz de estudios médicos modernos, estas alteraciones pueden asociarse con una condición conocida como linfedema congénito, una enfermedad poco común, presente desde el nacimiento, caracterizada por una acumulación anormal de líquido linfático que provoca hinchazón y deformaciones en distintas partes del cuerpo. En aquel tiempo, sus padres probablemente no conocían ese diagnóstico, pero sí vieron algo que los aterrorizó. Su hijo había nacido diferente, deforme, marcado desde el primer instante, y fue entonces cuando, según las fuentes, el padre tomó una decisión extrema. De manera discreta, habría hablado con la enfermera y ésta logró efectuar el intercambio de los bebés. Así, los padres se llevaron al hijo de otra pareja y dejaron atrás al suyo. Con el paso de los años, el niño fue desarrollando otra condición aún más inquietante, un crecimiento desmedido, compatible con lo que hoy se identifica como gigantismo, provocado por un exceso en la producción de la hormona del crecimiento.
Esto explica por qué, al llegar a la adolescencia y adultez temprana, su cuerpo se volvió extraordinariamente grande, corpulento y desproporcionado. Esa complexión no solo lo hacía físicamente distinto, lo convertía en un blanco constante de burlas, humillaciones y rechazo. Creció señalado, aislado, convencido de no pertenecer. Aquí se aclara también uno de los puntos más debatidos de la historia. Su capacidad para resistir los disparos no fue producto de una invulnerabilidad sobrenatural, ni de experimentos secretos. Las balas disparadas por la policía no tenían la intención de matarlo, sino de detenerlo. Sin embargo, su masa corporal extrema, combinada con una fuerza física descomunal, hizo que esos impactos no lograran derribarlo. No era magia, era biología llevada al límite. Este dato desmonta otra de las teorías más difundidas, la idea de que Michael Myers habría sido un experimento del gobierno estadounidense. Esa versión no se sostiene frente a la evidencia médica. No fue creado en un laboratorio. No fue modificado artificialmente. Nació así. Nació con linfedema congénito y más tarde desarrolló un crecimiento anormal compatible con gigantismo, posiblemente acompañado, en etapas posteriores, por manifestaciones similares a la elefantiasis, una condición que agrava aún más las deformaciones corporales. Un caso extremadamente raro, una combinación poco común y una carga física y psicológica devastadora. Creció arrastrando frustraciones, dolor, rechazo y una identidad rota desde el nacimiento. Todo aquello se fue acumulando, silenciosamente, hasta dar forma al monstruo que el mundo terminaría conociendo. Así, la historia se cierra, no como la de una criatura invencible surgida de la ficción, sino como la de un niño cambiado al nacer, marcado por condiciones médicas severas, criado entre el abandono y la violencia y transformado con los años en una leyenda que el cine solo simplificó. Porque a veces el verdadero horror no nace en la pantalla, nace en la realidad y luego se disfraza de mito para que podamos soportarlo.